Estamos muy cerca de celebrar el Día de la Virgen de los Ángeles. Es una fecha muy importante para todos los costarricenses porque estamos viviendo esta fiesta, estamos a vísperas de este día. Pero al igual que es una fiesta para el católico, también es un día en el que se le cuestiona su fe y se le ataca. Los hermanos protestantes están deseando que llegue esta fecha para empezar a mandar sus dardos, a empezar a cuestionar nuestra fe, a invadir las redes sociales con ofensas ante el católico, porque ellos dicen que nosotros estamos en un error en llamar a la Virgen María Madre de Dios primero, en segundo a llamarla Reina, y en tercero, y es uno de lo que más se nos cuestiona, un punto que más se cuestiona es ¿por qué nosotros le pedimos intercesión a la Virgen María? Entonces vamos a empezar por el punto número 1. ¿Por qué nosotros la llamamos Madre de Dios? Y lo vamos a encontrar en Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, muchas personas se preguntan que por qué el profeta estaba diciendo el Emmanuel o Emmanuel, si en realidad la Virgen le puso por nombre Jesús. Bueno, Jesús se llama Jesús, pero tiene dos títulos. Uno es el Cristo, porque Él es nuestro Redentor. Él fue el que tomó nuestro lugar en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y bueno, en esto estamos hablando que es en el Antiguo Testamento. Ya aquel profeta Isaías estaba revelándonos que iba a ser Dios el que iba a estar en este mundo, el Dios con nosotros. Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Juan 20:28, cuando Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás está refiriendo a Jesús como mi Señor, mi Dios, mi todo. Y también en Lucas 1:41 al 43, Isabel dice a María, la madre de mi Señor, la madre de mi Dios. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya hay personas, hay personajes de esta Biblia que ya reconocen a Dios o reconocen a Jesús como nuestro Dios. Y bueno, desde los primeros 3 siglos esta fe se vio cuestionada. Y una de las personas que cuestionó esta fue Arrio. Y es la teoría o la idea del arrianismo, en donde él decía que Jesús era solamente un hombre y que la parte divina de Jesús estaba separada a su naturaleza humana. Lógico que la iglesia lo tomó como una gran herejía, porque él estaba separando la naturaleza humana de Jesús con la naturaleza divina, y no es así. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y entonces en el concilio de Nicea, en el año 325, se proclamó que esto es una herejía. Entonces creo que aquí queda claro que la Virgen María es Madre de Dios. Y cuando decimos Madre de Dios, no es que queremos ensaltar a la Virgen María o darle un puesto diferente, no. Cuando decimos que es Madre de Dios es porque estamos reafirmando que lo que llevó en su vientre es Dios, que lo que vio crecer es Dios, que a lo que le enseñó ella los primeros pasos es Dios, que Jesús es Dios. Por eso cuando el católico dice
Madre de Dios, es porque estamos defendiendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y ahora vamos a ir al segundo punto. Y es ¿por qué la llamamos Reina del Cielo? Bueno, acordémonos que Jesucristo es judío. Y en la tradición judía, a diferencia de la tradición oriental, la reina no es la esposa del rey. En la tradición judía, la reina es la madre del rey. Y lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 2:19. Dice: entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella. Y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Ella dijo: tengo que hacerte una pequeña petición. No me la niegues, dijo el rey. Pide, madre mía, porque no te la negaré. Bueno, aquí para meternos entre el contexto, Adonías es el hermano de Salomón, el hermano mayor. Y Adonías necesitaba sacarle un favor al rey, necesitaba sacarle ese favor. Y él tenía que asegurarse que el rey se lo iba a dar. Entonces Adonías, que era una persona muy inteligente, acudió a Betsabé, la mamá del rey, y le pidió que intercediera ante el rey por ese favor que él necesitaba. Ahora vamos a encontrar muchos detalles en este texto. Número uno, o en este contexto, en esta parte bíblica, número uno, es que la madre del rey, Betsabé, no se anunció. Ella no se anunció, ella no tuvo que ir hacia los empleados de Salomón para decirle que quería verlo. No, ella entró en aquella habitación, en aquel salón, sin anunciarse, porque ella es la madre, ella es la reina, ella está en su derecho, a diferencia de la reina Esther, que no se podía aparecer ante su esposo sin anunciarse, porque era un delito prácticamente. Ella no. Betsabé entra al salón donde está el rey, y no solo eso, inmediatamente el rey se levantó, fue a su encuentro y se postró. Pongamos mucha atención, el rey nunca se postra ante nadie. Todos los que llegan al rey se postran como señal de respeto. Pero esta vez el rey se levanta, y no solo se levanta, se postra ante la reina. Ahora, después de esto, Salomón vuelve a su trono y manda inmediatamente a traer una silla para que se siente su madre a su diestra, porque es la reina. Entonces, si Salomón respetó a su madre y le dio el lugar de reina, con más razón Jesucristo, que es el rey del universo, el rey de toda la creación, va a tomar a su madre como su reina, porque es su mamá. Acordémonos que Él es verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Y bueno, para aquellos que dicen que es que la Virgen está así como dormidita, como que ella murió y está ahí esperando ser resucitada por Jesucristo. Bueno, hay un detalle muy grande, y es que, bueno, en primer lugar, Jesús, o Dios, nuestro Yahvé, es un Dios de vivos, no de muertos.
Y lo vimos en las parábolas cuando Neurón quería decirle a Lázaro, que estaba en el regazo de Abraham, que mojara su dedo con agua y que le llevara, porque él estaba desgraciadamente en el infierno. Entonces vemos en donde Abraham, que ya había muerto, está con Lázaro. Entonces vemos que no están muertos, ellos están con vida. Y también vemos este caso en donde la Virgen María es la llena de gracia. La Virgen María es la llena de gracia. Hay algo que se llama el pecado original, y ese pecado original es lo que es transmitido por la madre al hijo, y lo vemos en el Salmo 51, que dice que en pecado me concibió mi madre. Según la tradición judía, este pecado es transmitido por la madre. Entonces, si la Virgen María hubiera tenido un pecado, así sea ese pecado original, Jesucristo hubiera sido manchado con ese pecado, entonces ya él no sería el cordero que es totalmente puro. Ya él estaría contaminado con ese pecado. Entonces ya él necesitaría un libertador que lo librara de ese pecado. Entonces ahora nos pueden entender por qué nosotros defendemos que la Virgen María es librada de ese pecado para no poder contaminar a su hijo. Ahora, ella es la llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Entonces, si ella está llena del Espíritu Santo, ella no puede tener pecado, porque donde hay totalmente llena de todo el Espíritu Santo, de la gracia, ahí no cabe el pecado. Y bueno, ¿y qué parte de la Biblia nos dice esto? Bueno, los podemos ir en el Génesis 3:19, cuando una profecía que sale de la boca de Dios y dice que habrá una mujer que tendrá enemistad con la serpiente. Bueno, muchos dicen que era Eva. No, Eva tuvo amistad con la serpiente. Ella entabló una conversación con la serpiente y se dejó convencer. Pero la Virgen María no. La Virgen María no tiene amistad con la serpiente, y es una profecía de Dios. Él dice, ni la mujer ni su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de esa mujer? Jesús. Ellos no tienen amistad con Satanás. Ellos no tienen ningún pecado. Ellos son libres de ese pecado. Entonces, si la Virgen María no tiene pecado y la paga del pecado es la muerte, entonces ella no tiene por qué morir, porque ella no tiene pecado. Ahora ya entienden por qué el católico defiende la dignidad de la Virgen María, de que es una criatura hecha por Dios, en haberse siempre guardado desde muy niña para Dios, y es la única criatura en toda la existencia de todo el mundo, es la única criatura que podía llevar en su vientre a Jesús. Y bueno, pero ¿dónde está en el Nuevo Testamento que María es reina del cielo? Y vamos a irnos a Lucas 1:26 al 33. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras
y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos entender, número uno, tenemos que ir al lado humano, al lado natural de este verso. Bueno, la Virgen María como ser humano no se turbó por ver a aquel ángel, porque el ángel se le apareciera. Ella se turbó por ese mensaje que salió de la boca del ángel. Y bueno, el ángel, que primero no es ningún ángel cualquiera, no es el ángel de la guardia, no, es el arcángel Gabriel, el que fue enviado por Dios. O sea, Dios mismo le da una misión al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, de llevar ese mensaje a la Virgen María. Y el arcángel Gabriel lo hace con todo el respeto y la reverencia que ella se merecía. Ella se turbó, fue por el saludo del ángel, ese salve, porque no es un salve que muchas personas piensan que es que nosotros repetimos ese salve como para que Dios salve a María. No, es un salve, es un saludo imperial. Es un saludo que solamente se le daba al rey o a la reina, o a una persona que tuviera un rango muy importante en el gobierno. Y no solamente es de palabra, sino que ese salve iba acompañado con un elogio. Ese salve se hacía con la rodilla derecha en el suelo y la mano derecha hacia arriba, y se decía salve, un saludo que se le da a una reina. Y es por eso que la Virgen María se turbó, porque ella no entendía por qué ese saludo. Pero después, cuando tuvo en su vientre a Jesús y lo vio crecer y lo vio nacer, porque ella lo vio nacer y lo vio crecer, ella entendió aquel saludo que aquel ángel le estaba dando. También nos cuestionan porque la Virgen María es la reina del cielo. Bueno, lo podemos ver en todo el Apocalipsis, en todo el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una señal apareció en el cielo, una mujer. Y bueno, vemos que la profecía de Dios, la primera profecía del Génesis 3:19 dice una mujer. Jesús, en su primer milagro, en las bodas de Caná, dice mujer, la llama mujer. O sea, él está señalando lo que decía la profecía del Génesis. Luego en la cruz, cuando está en agonía, nuestro Señor le dice a su discípulo amado: mujer, he aquí tu hijo. Y a él le dice: hijo, he aquí tu madre. O sea, Jesús vuelve a señalar mujer, esa mujer de la profecía.
Y ahora en el Apocalipsis capítulo 12 dice: una señal apareció en el cielo, una mujer, y vuelve a señalar que aquella mujer es la Virgen María, revestida del sol. ¿Por qué revestida del sol? Porque ella no brilla por su propia luz, ella brilla por toda la grandeza que Dios hizo en ella, la luz de Jesús, revestida del sol con la luna bajo sus pies. La luna no tiene su propia luz, la luna refleja la luz del sol. Por eso es que dice: con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. 12 apóstoles. Ella es coronada por la iglesia. Bueno, algunos dicen que en realidad en el capítulo 12 del Apocalipsis lo que se está hablando es de la iglesia, que esa mujer es la iglesia. Pues resulta que la iglesia no parió a Jesús. La iglesia nace del costado de Jesús, porque muchos también piensan que la iglesia nace en Pentecostés, pero en realidad la iglesia nace cuando el costado de Jesús es traspasado por una lanza, de donde sale de su costado sangre y agua. El agua del bautismo y la sangre de esa nueva alianza. Y bueno, todo el capítulo 12 habla de la Virgen María, porque dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada. Y también dice que a ella se le dieron las alas del águila, las águilas para volar, las águilas que representan que ella está en el cielo, que ella es la reina del cielo. Y bueno, ¿dónde está en la Biblia que la Virgen María es intercesora? Bueno, lo vimos en Primera de Reyes, en donde la reina Betsabé intercedió ante su hijo, el rey, para hacerle el favor a Adonías. Pero ahora lo vamos a ver en las bodas de Caná. Las bodas de Caná dice en Juan 2, 1 al 10. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresalá. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresalá probó el agua convertida en vino, como ignoraba él de dónde era, los sirvientes, los que había sacado el agua, sí lo sabían. Llama el maestresalá al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Encontramos en este verso, en las bodas de Caná, algo muy interesante, y es que la Virgen María se da cuenta que no tienen vino. Bueno, para meterlos dentro de este contexto,
Los judíos acostumbraban que las bodas duraban muchos días y tenían que tener el vino suficiente para darle a sus invitados. Y resulta que si se acababa ese vino antes de que terminara la fiesta, pues era una vergüenza para ese matrimonio. Era un escándalo público. Entonces, era de qué preocuparse. Pues bueno, la Virgen María se da cuenta que no tienen vino. Y va ella a Jesús y le dice el problema. Ojo, ella le dice el problema, no le da la solución. Inmediatamente Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, no es el momento de hacer milagros, porque Jesús tiene muy claro, Él es obediente a la voluntad de su Padre. Y hasta este momento la voluntad de su Padre es que no se hagan los milagros. Pero aún así, ante el ruego, ante la súplica, porque metámonos en el contexto, imaginemos la carita de la Virgen María pidiéndole a Jesús o diciéndole que hay un problema en este matrimonio, que se quedaron sin vino, que la vergüenza está entrando en ellos, en ese matrimonio, el escándalo, el primer problema matrimonial. Y Jesús manda a los sirvientes a llenar las tinajas de agua. Y hace ese milagro. Convierte el agua en vino. La pregunta es, si Jesús siempre es obediente al Padre y hasta este momento no puede hacer milagros, ¿por qué hizo el milagro? ¿Acaso fue que desobedeció a su papá para satisfacer el deseo de su mamá? No puede ser eso, porque Él es obediente al Padre. Lo que nos está diciendo este primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, es que la súplica, el ruego, la preocupación de la Madre de Jesús es tan contundente que hace cambiar la voluntad del Padre, y el Padre da ese permiso a Jesús para que haga ese milagro. Pero no es un cualquier milagro, es un milagro enorme, porque lo dijo aquel hombre que probó el vino, y dice: cuando los invitados se les da de beber primero, es el mejor vino, y cuando ya están entrados en tragos, o sea, un poquito mareaditos, se les da el peor vino, para que ellos no notaran la diferencia. Pero ahora es al revés. Ahora el mejor vino quedó para el final. Entonces aquí vemos que ante el ruego de la Virgen María no se da un milagrito, algo sencillito, no. Esperamos ante el ruego de ella, de parte de Jesús, un milagro muy grande, un milagro que puede cambiar tu vida, un milagro que puede restaurar tu matrimonio, un milagro que puede hacer cambiar el corazón de un ser querido, un milagro como en el caso mío que puede hacer que un hijo no muera, un milagro como en el caso mío que puede hacer que un hijo venga al mundo, porque eso es lo que nos da Jesús bajo la intercesión de su madre, un gran milagro. Así que, hermanos católicos,
No teman, no se avergüencen. Ustedes están celebrando el día de la Reina de los Ángeles, el día de la Reina del Cielo. Y no tengan miedo de suplicarle a ella, porque sabemos muy bien que ella no es omnipotente ni omnipresente, pero ella está al lado de Jesús porque es la reina, y si nosotros hablamos con ella, ella nos escucha porque Jesús está con ella, y para Jesús no hay nada imposible. No tengan miedo, no tengan miedo. Pídanle a ella. Aprovechemos este plan de salvación que Dios nuestro Señor nos ha entregado. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. Espero que les quede claro. Un abrazo, paz y bien. Y por favor, recen por mí. Gracias.